8:54, vamos a conversar ahora con los doctores Alberto Borea Odría y José Urquizo. Muy buenos días, doctores, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Raúl. Ambos son abogados de David Sánchez Manrique y de José Luis Roque Alejos. Y de José Luis Roque Alejos, un caso por supuesto muy sonado que lleva ya más de 4 años y que efectivamente pues ya había determinado la culpabilidad de uno de los jóvenes, en fin, que lo arrojó. David Sánchez Manrique, que está en prisión precisamente por este caso. Bueno, entonces ustedes son defensores y vienen a plantear que esto sea revisado, ¿no es cierto? Porque hay una serie de irregularidades. En primera instancia, Raúl, alguna precisión. Efectivamente, en instancia inferior, en una sentencia absolutamente deleznable, se ha decretado la supuesta culpabilidad de José Luis Roque Alejos y David Sánchez Manrique, no solamente con total ausencia de pruebas, sino además ocultando pruebas a la defensa y generando una cantidad de violaciones al proceso, pero eso es lo menos importante por una razón, porque siendo tan graves las violaciones al proceso, como todas esas nos perjudican, a pesar de todo ese perjuicio, no existe ni una prueba suficiente para poder sostener que David Sánchez Manrique y José Luis Roque Alejos son culpables de lo que dice la Corte Suprema. Todo lo contrario dice la defensa de Walter Oyarse, que perdió la vida en no incidente, sino como lo ha señalado la Corte Suprema, bueno, quienes han dictaminado el Poder Judicial, que fue víctima pues de la acción directa a quien conocemos como el Loco David y el Cholo Payet. Por eso lo han sentenciado a 35 años de prisión. No, por eso, porque se han equivocado, porque han tomado pruebas equivocadas, porque, por ejemplo, a ver, te voy a decir alguna cosa. ¿Tú crees que los cuerpos humanos rebotan? No es lo que yo crea, sino lo que es que yo te pregunto a ti, porque si tú estás afirmando eso con tanta claridad, exactamente. No soy perito. Ya, entonces ahí vamos a otro tema, si quieres. Pero doctor, la Corte Suprema, se enoja conmigo y usted no me enojo con nadie, yo al contrario, lo tomo todo con tranquilidad. Mira, pero cuando tú haces una cuando tú haces una, se puede hacer preguntas, así es, si no simplemente expongan y ya, chao. Ok, perfecto. Me parece muy bien, Raúl. ¿Terminamos? ¿Puedes poner entonces? Ok, entonces el tema es el siguiente. Si tú dices que basas tu sentencia en que efectivamente los cuerpos humanos rebotan, entonces tú estás cambiando las reglas de la física y todo lo que se sabe sobre eso, y si sobre eso tú sostienes la culpabilidad, estás haciendo lo que se llama un hecho imposible. Y en consecuencia, sobre un hecho imposible, no puedes darle una consecuencia jurídica de la naturaleza de estas. Segundo, el tema que tú has señalado, el tema del peritaje. Tú no eres perito y no puedes decir nada respecto a un tema, como yo no soy perito en materia de contabilidad, no podría ser un peritaje contable, aunque haya hecho un curso de especialización en la Universidad del Pacífico. Muy bien. La sentencia se basa sobre 2 elementos. Que supuestamente los testigos son contestes, y nosotros hemos demostrado, y el doctor Urquizo tiene un cuadro clarísimo, que los testigos, los 4 testigos que solamente son 4 de todos los que llevaron a la fase previa del juicio. ¿Y por qué no llevan al resto de los testigos? Porque el resto de los testigos dicen lo contrario a lo que la fiscal y la parte civil señala, y dicen que David Sánchez Manrique estaba en la parte de arriba y José Luis Roque Alejos en la parte de abajo. Si David Sánchez Manrique estaba en la parte de arriba y José Luis Roque Alejos estaba en la parte de abajo, no pudo haber que uno le levanta la pierna y el otro lo empuja. Eso es imposible. En consecuencia, eso es una falsedad. Segundo, dice la Corte, el meollo del asunto está centrado en si efectivamente esta persona, el joven Oyarse, cae sobre un murete que está a 2,40 metros de la plomada, o si cae a 1,10 metros, que es donde efectivamente está el lago hemático, es decir, donde está todo el charco de sangre. Los peritos oficiales, es decir, los de la policía, dicen que cae a 1,10 metros. Los peritos forenses dicen que cae a 1,10 metros, los del Ministerio Público. El único que dice que cae a 2,40 metros sobre el murete es el peritaje de Baraiber, que además incorpora datos físicos y matemáticos, y después no quiere discutir ni de física ni de matemática. Además, Baraiber no es un perito médico.
y en consecuencia no puede hablar sobre temas médicos. Sin embargo, toda la participación en el juicio oral la sostiene él en temas médicos. Esto es inaceptable. Pero fíjate tú, si cae a 1 metro, si cae a 1,10 metros es porque hubo autoimpulso, vale decir porque él trata de dar una patada y se cae precisamente al perder el equilibrio. Si no, como hay un peritaje físico hecho por el ingeniero Manuel Luque Casanave, hubiera caído a 3,30 metros, es decir, sobre la tribuna, si lo hubieras empujado así. Eso dicen las leyes de la física. A ver, vamos a... Porque la verdad que este discurso es un poco atarantante, supongo que es en el juicio donde se tiene que ver. Primero, disculpe, pero yo he visto, usted también y todos alguna vez, ver caer un cuerpo en una pendiente, por ejemplo, cuando está haciendo esquí, y discúlpeme, pero si rebota, pues, y se va pacatán, hasta el final. Así que los cuerpos, en principio, me parece que se rebota, y esa es una cuestión que en todo caso discutirán los especialistas. Y segundo, doctor Orea, ese chico fue a un partido del fútbol. Sus defendidos lo persiguieron como unos energúmenos y todos lo hemos visto en el video. Ese chico después apareció muerto y sus defendidos no lo ayudaron, no bajaron a ver qué había pasado, no estuvieron a su lado. Si a mí, persiguiendo a una persona, veo que se accidenta y no tengo nada que ver en el asunto, bajo y lo acompaño. Sus defendidos trató de huir del país, doctor Orea. Dígame, discúlpeme, ningún asesinato en el mundo necesita la prueba del balazo en la cabeza en un video para juzgar a la gente. Así que disculpe, pero no, me parece que también tenemos que apelar un poco al sentido común. ¿Dónde estaban sus defendidos en el momento que ese chico estaba en el suelo sangrando? ¿Dónde estaba? A ver, yo te voy a contestar con sentido común. Efectivamente, esta misma sentencia dice que no es que lo persiguieron los... acá lo dice, exactamente. Sí, pero todos hemos visto el video. No, pero perdón, doctor Borea, ya, Otoque, y todos alucinamos. No has visto ese video, pues. Es que eso es lo que pasa. Ya, yo vi que lo perseguían, sí. No, pero así como tú me haces preguntas, déjame contestar. Hace horas que está hablando, doctor. No, déjame contestar. Ya. Entonces, en esta sentencia no se dice que lo persiguieron, dice que Walter Oyarce sale al enfrentamiento y se va a pelear con los de la U. Él se va a pelear con los de la U. ¿Sí? Pero, doctor, pero perdón, eso lo dice la sentencia. Sobre la base de lo que dice la sentencia lo condenan. No lo pueden condenar sobre lo que dice una opinión periodística. Exactamente, tomo sus palabras, la sentencia. tomo sus palabras para decir pues. lo que dice. Sí, estás equivocado, pero sin ninguna duda. Doctor, pero usted lo que dice, pero usted está tomando una sentencia que luego rechaza. El fiscal, los jueces de la corte están superiores. No, perdón. ¿Tú qué has visto en ese dictamen, en esa película? ¿Tú has visto en algún momento el empujón que dicen que hubo contra Oyarce? Yo he visto todo este tiempo, señor Borea, un chico muerto desde el estadio. El hecho de que haya un chico muerto implica chicos que estaban drogados, tomados, agresivos y que no lo ayudaron. David Sánchez Manrique, que le pagaron $200,000 a otra persona para que se autoincule. Pero mira cómo atropellan ustedes y no dejan que los abogados se defiendan y que las partes se pongan sus puntos. No, porque tú estás interrumpiendo. Mira lo que... Usted también me interrumpe a mí, pero bueno, en fin, siga. Déjame, si quieres ponemos 1 minuto cada uno y yo te contesto y tú me preguntas en 1 minuto y yo te contesto. Entonces, el tema es bien sencillo. Ok, esta persona sale a buscar el pleito, no es que lo fueron a buscar. Y luego salta y se tira a la tribuna y se mata. No hay ninguna grabación en donde aparezca que él es empujado. No, él se tira. Eso no cambia las cosas, el hecho de que haya una persona que efectivamente ha muerto, quiere decir que hay que encontrar al culpable, pero no que hay que encontrar a un culpable, a cualquier culpable. Eso está absolutamente claro. No porque una persona haya fallecido, es un acto lamentable, tú puedes convertir eso en 2 actos más lamentables todavía, que es llevar a la cárcel a 2 personas inocentes que no hay ninguna prueba de que efectivamente ellos han cometido ese asesinato. Ninguna. No, es lo que sale del expediente y que precisamente ha sido ocultado por la Corte Superior en 50 casos. Te empiezo a decir 50 y podríamos hablar 20 días sobre eso. Sí. Un ratito, nos vamos a tener que hacer una pausa. Sí, correcto. Y le pido luego que intervenga usted, doctor José Urquizo. El Ministerio Público codificó a los testigos del palco C-128 y a 2 del palco C-130.
Y estos señores del palco C130, que no tienen nada que ver con Walter Oyarse, son aliancistas obviamente, pero no tienen nada que ver en el ámbito interpersonal, cuando fueron a declarar señalaron lo siguiente, que al momento de los hechos David estaba arriba y otro dijo que estaba cara a cara peleándose con él. La pregunta es: ¿por qué no lo llevaron al juicio oral? Que era la oportunidad para poner en evidencia, porque estos testigos obviamente contradecían a los otros que habían dicho que quien había empujado había sido David. Después, estos testigos de cargo, porque son dos los fundamentos, el informe pericial del señor Baray Barraez y estos 4 testigos. Estos 4 testigos, ¿qué es lo que dicen? Tienen diversas versiones. Primero, que ocurrió entre el palco C128, C130, luego lo pasan al C132, 130, pero ocurre un fenómeno que uno solo, ¿no?, con el tiempo lo puede ir descubriendo. ¿Por qué? Porque como fueron codificados, no se sabía qué es lo que ellos habían dicho, si es que lo habían dicho el día de los hechos. Y entonces el día de los hechos varios de ellos habían hablado. Y uno puede confirmar objetivamente que uno dice: estoy a medio metro. He visto cómo lo han tocado, lo han agarrado como un paquete de basura. Y sin embargo, dice, tenía un polo negro. Después hace una segunda declaración en otro canal y dice, sí, tenía un suéter negro. Y la verdad, cuando sale la foto en el periódico al día siguiente, David tenía una camiseta ploma clara, tenía una gorrita negra, y si este señor estaba a medio metro y no lo puede describir, pues es algo que los jueces deberían valorar. Así como que deberían valorar, ¿no?, los lugares donde estaban. Y hay otro que estaba ahí que dice, bueno, no estaba aquí. Y en el juicio oral, cuando uno le pregunta, dice, primero, esto ha sido un accidente, lo dice. El señor Roberto Valerazo Medina, eso es un accidente. Y luego dice, no estaba entre palco y palco, estaba en el palco 132. Y entonces todas esas cosas que las exigencias mínimas dicen, bueno, los jueces deberían valorarlo. Doctores, esto tendrá que verlo la Sala Penal Suprema. ¿Sí? Han venido ustedes aquí, los hemos escuchado. Les agradezco. No nos han logrado convencer, obviamente, porque nosotros no tomamos partido ni a favor ni en contra. Te voy a explicar. Y dejamos abierta la posibilidad, Raúl, de que la otra parte también intervenga. Raúl, lo que te quiero decir es lo que sí les quiero señalar a nadie en 5 minutos, y sobre todo cuando hay unas preguntas que parten de decirte que tú no tienes la razón y que no hay forma de que tú lo nosotros convenzas. No estamos en el juicio. Ya, no ha sido tu caso, Raúl. Aquí tenemos... ¿Qué le molesta tanto, doctor Berea? Le hemos hecho preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Qué le molesta tanto? Ni te he levantado la voz, ni me he molestado ni tanto ni un poquito. Lo único que te digo es que de este expediente, por ejemplo, te voy a decir una cosa, se pierden las zapatillas, se pierden las medias y se pierde el pantalón del supuesto occiso. Lamentablemente ahí en esa pérdida, yo sé, Raúl, eso se va a dedicar mañana, Raúl, mañana será resuelto por eso, por la corte, pero lo que te quiero decir es lo que quiero que quede como constancia, que tienen una gran pasión en el tema. Gran pasión y además grandes conocimientos respecto a que esta sentencia es absolutamente inventada, sobre hechos que no existen. La corte. Claro, y yo quería explicarlos hoy día. Lamentablemente, como tú dices, el tiempo es corto en el periodismo, pero algunas cosas hemos dicho. Esto no es una sala suprema, así es, pero este es un tribunal. ¿Usted cree que el público en este momento está apasionado con el asunto? No, fíjate, lo que pasa en el mundo moderno, Raúl, es que el periodismo se ha convertido en una suerte de tribunal de la opinión pública. Bueno, entonces es peor todavía, porque ya nos está llevando usted a una discusión mucho más amplia. El lamentable papel del periodismo que no le hace caso a los abogados, que son lamentables argumentadores. Entonces nos vamos a enfrentar. No estoy diciendo. Hágame el favor. Eso cabe para ti, Patricia. Pero lo que te quiero decir es... Creo que ha sido bastante impertinente en esta entrevista, se le pasó un poco la mano. Patricia, creo que a la que se te pasa la mano es a ti, porque al final de cuentas... Yo no voy a personalizar esto. Yo lamento que tengas un caso tan complicado. Raúl, por favor, pido que corte. Raúl, una 8:54, vamos a conversar ahora con los doctores Alberto Borea Odría y José Urquizo. Muy buenos días, doctores, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Raúl. Ambos son abogados de David Sánchez Manrique.
Y de José Luis Roque Alejos. Y de José Luis Roque Alejos, un caso por supuesto muy sonado que lleva ya más de 4 años, y que efectivamente pues ya había determinado la culpabilidad de uno de los jóvenes, en fin, que ocultando pruebas a la defensa y generando una cantidad de violaciones al proceso, pero eso es lo menos importante por una razón, porque siendo tan graves las violaciones al proceso, como todas esas nos perjudican, a pesar de todo ese perjuicio, no existe ni una prueba suficiente para poder sostener que David Sánchez Manrique y José Luis Roque Alejos son culpables de lo que dice la Corte Suprema. Todo lo contrario dice la defensa de Walter Oyarzi, que perdió la vida en no incidente, sino como lo ha señalado la Corte Suprema, de que lo arrojó David Sánchez Manrique, que está en prisión precisamente por este caso. Bueno, entonces ustedes son defensores y vienen a plantear que esto sea revisado, ¿no es cierto? Porque hay una serie de irregularidades. En primera instancia, Raúl, alguna precisión. Efectivamente, en instancia inferior, en una sentencia absolutamente deleznable, se ha decretado la supuesta culpabilidad de José Luis Roque Alejos y David Sánchez Manrique, no solamente con total ausencia de pruebas, sino además quienes han dictaminado el Poder Judicial, que fue víctima pues de la acción directa a quien conocemos como el Loco David y el Cholo Payet. Por eso lo han sentenciado a 35 años de prisión. No, por eso, porque se han equivocado, porque han tomado pruebas equivocadas, porque, por ejemplo, a ver, te voy a decir alguna cosa. ¿Tú crees que los cuerpos humanos rebotan? No es lo que yo crea, sino lo que es que yo te pregunto a ti, porque si tú estás afirmando eso con tanta exactamente. No soy perito. Ya, entonces ahí vamos a otro tema, si quieres. Pero doctor, la Corte Suprema, se enoja conmigo y usted no me enojo con nadie, yo al contrario, lo tomo todo con tranquilidad. Mira, pero cuando tú haces una cuando tú haces una, se te puede hacer preguntas, así es, si no simplemente expongan y ya, chao. Ok, perfecto. Me parece muy bien, Raúl. La verdad. ¿Terminamos? ¿Puedes poner entonces? Ok, entonces el tema es el siguiente. Si tú dices que basas tu sentencia en que efectivamente los cuerpos humanos rebotan, entonces tú estás cambiando las reglas de la física y todo lo que se sabe sobre eso, y si sobre eso tú sostienes la culpabilidad,